Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente reunidos como familia frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza para todas las personas en toda etapa de su vida. ¿Queda claro, campeón? Sí. Muy bien. Vamos entonces a la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya esta es la segunda clase de este maravilloso estudio que hemos titulado Integridad y Autoridad. La segunda carta a los Corintios entonces tiene una división que es bastante sencilla. De los capítulos 1 al capítulo 9, el apóstol Pablo principalmente va a estar hablando de su integridad. O sea, va a estar defendiendo su integridad, sus intenciones, su ministerio, lo que él ha hecho, el propósito. O sea, en los capítulos 1 al 9 es una carta, es una sección donde él va a estar hablando de su integridad, los motivos que lo llevan a actuar, cómo actúa, lo que hace, lo que siente, cómo piensa. Capítulos 1 al 9. Si alguien quiere estudiar al apóstol Pablo, su vida, su ministerio y su persona, pues indudablemente tiene que leer la segunda carta a los Corintios porque es una carta muy biográfica. En los capítulos 10 al 13, entonces él va a estar hablando ya de su autoridad. ¿Por qué él puede ejercer autoridad en la iglesia? ¿Por qué él puede ejercer disciplina? ¿Por qué él puede corregir errores? Entonces va a estar hablando de ¿qué? De su autoridad. Autoridad. ¿Va a estar hablando de qué, Dani? De autoridad. De autoridad. Sobre ti, ¿quién tiene autoridad? Dios. ¿Quién más? Usted. Claro, nosotros como padres tenemos autoridad. Y entonces si nosotros somos tu autoridad, tú no puedes desafiarnos, no puedes desvirtuarnos, porque nosotros somos tu autoridad establecida por Dios. ¿Queda claro, campeón? Sí. Muy bien. Y eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo. La táctica de los falsos maestros, ya dijimos en nuestra clase anterior, que es poner en duda la integridad y la autoridad del mentor para poder ganarse a sus víctimas. Recuerden, amigos que nos escuchan y nosotros como familia, los falsos maestros desvirtúan, por ejemplo, a Jesucristo. Esa es una técnica y una táctica de los falsos maestros. Ellos desvirtúan a Jesucristo. Ellos hablan de otro Jesucristo. En un falso maestro, una falsa secta, cuando tú le hablas de Cristo, ellos dicen, sí, claro, yo creo en Cristo, claro, pero lo desvirtúan, no es el Cristo de la Biblia. Lo hacen ver como un buen profeta, un ser iluminado, un ser superior, pero no lo que dice la Biblia que es Jesucristo, ni la obra que dice la Biblia que hizo Jesucristo. Y así pasa con los servidores de Jesucristo. Los falsos maestros los desvirtúan su integridad, desvirtúan su autoridad para poder aprovecharse de sus víctimas. Muy bien, vamos entonces a la lectura de la primera carta, el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Muy bien. Dice así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Esta es una introducción típica del apóstol Pablo. Este es un saludo típico de él. Y entonces cada versículo de esta segunda carta tiene una intención y ya dijimos. Dani, vamos a ver si recordamos. ¿De qué se trata o cuál es la principal temática de la segunda carta a los Corintios desde el capítulo 1 hasta el 9, que es la primera sección? Mostrar los sentimientos de Pablo. No, ¿cuál es? La integridad, correcto, Margie. La integridad. Entonces, la primera parte de la segunda carta a los Corintios se trata de que el apóstol Pablo está defendiendo su integridad. Su vida, su ministerio, su propósito por el cual fue elegido. Correcto.
Y aunque habla de los sentimientos, ese no es el propósito de esa primera parte, Dani. El propósito de esa primera parte es mostrar la integridad. Vamos nuevamente entonces a leer Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué dice elegido por la voluntad de Dios? Porque como él va a hablar de su integridad, entonces lo primero que él dice es, a ver, yo les serví a ustedes, yo fui a cuidarlos, a mentorearlos, yo fui a enseñarles, a edificarlos por la voluntad de Dios. Exactamente. Y entonces él es como su primer argumento al defender su integridad. O sea, los motivos no son que un día yo estaba por ahí caminando y dije, venga, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ay, ya sé, me voy a ir a Corinto. No. Como desprogramado, bueno, ¿para dónde cojo? Correcto. Él fue a Corinto porque era la voluntad de Dios y porque él fue elegido por Dios. O sea, quiera o no, le guste o no, usted va a ir a Corinto. Ya. Usted va a ir a Corinto. Esa es la voluntad de Dios, elegido por la voluntad de Dios. Y él más adelante va a hablar un poco más de ese aspecto de ser elegido por la voluntad de Dios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Y entonces el apóstol Pablo, si le sirve a las personas en Corinto, si está cumpliendo esa misión en Corinto, es porque Dios lo elige. Por la voluntad de Dios, por mandato de Dios. Y si es por mandato de Dios, yo no me puedo oponer a lo que Dios me manda. Ahí debe quedar clarísimo un punto, y es que cuando alguien predica la Biblia, no es porque tenía la opción de ser ingeniero o ser predicador. Tiene la opción de ser médico o ser predicador. Y dice, ay, no, ¿sabes qué? Yo como que mejor voy a ser predicador. No, es Dios el que elige. Es Dios el que llama. Y eso no quiere decir que el que sea llamado a predicar la Biblia tiene un grado superior, porque ahora los falsos maestros dicen que ellos son especiales y que ellos son lo último, son la última bebida del desierto, son lo más importante. ¿Por qué? Porque son llamados por Dios, entonces hay que rendirles pleitesía, hay que darles plata, hay que tratarlos en zona VIP, hay que darles una limusina, mejor dicho, que distorsión tan terrible. Qué distorsión tan terrible. Amigo que me estás escuchando, si tú perteneces a una organización religiosa que tuerce la Biblia, te animamos a que no tengas miedo de salir de ahí. ¿Por qué se generan esas dependencias en los falsos maestros? Se generan dependencias porque es un maltrato psicológico, porque es una manipulación psicológica, y eso es lo que impide que muchas personas no salgan de las organizaciones religiosas sectarias, abusivas. Y el apóstol Pablo, por eso él está diciendo, yo fui elegido por la voluntad de Dios. Cuidado, porque los falsos maestros dicen lo mismo, pero no lo dicen en el sentido en que lo dice el apóstol Pablo. Los falsos maestros lo dicen en el sentido de que ellos deben tener un trato especial. Tú te vas a encontrar, Dani, con falsos maestros en falsas organizaciones que dicen, a ver, ustedes me tienen que servir a mí porque yo fui elegido. Abusan de las mujeres, abusan de los hombres, los coartan, los castran a nivel psicológico y emocional, mental, personal, porque ellos son autoproclamados apóstoles. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo no fui autoproclamado apóstol. Fue Dios el que me envió. Y ahora él va a dar una serie de pruebas de que fue Dios el que lo envió. Ya lo vimos en la sección pasada. Hoy día no hay apóstoles. Por favor, no vayamos a caer en esa trampa. Hoy día no hay apóstoles. No hay. Por eso él está diciendo, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Quiero explicar qué significa ser un apóstol de Cristo Jesús. Es ser testigo de la resurrección. Por eso es que podemos decir que hoy no hay apóstoles, porque hoy no hay testigos de la resurrección. O sea, nadie puede decir, vea, yo toqué a Cristo ya resucitado, yo lo toqué. No, no hay. Yo lo vi, no hay. Y fui reconocido por los otros testigos, no hay.
Recordemos que el apóstol Pablo fue reconocido por Pedro, por Santiago, por Juan, por los líderes de la iglesia que eran testigos de la resurrección también, y ellos le dieron su aprobación a él. Pero por eso podemos decir que hoy día no hay apóstoles, porque hoy día no hay testigos de la resurrección. Es tan sencillo como eso. Escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo arranca la defensa de su integridad afirmando que él fue elegido por la voluntad de Dios, pues sus detractores atacaban su integridad y su autoridad. Ahora miremos el versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Qué texto Hermoso. tan maravilloso. Dice ese texto que Dios es nuestro Padre misericordioso y que Dios es la fuente de todo consuelo. Querido amigo que me estás escuchando, y para nosotros como familia, ¿hemos experimentado eso de parte de Dios? ¿Que Dios sea nuestro Padre misericordioso? ¿O vivimos con la culpa que nos arrastra? Vivimos con una culpa que no nos deja levantar. Amigo que me estás escuchando, si tu vida se caracteriza por la culpa, por el remordimiento, es porque no has entendido este versículo, que Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Vamos a entenderlo esto paso a paso. Versículo 3, lo primero que dice es, toda la alabanza sea para Dios. Querido amigo que me estás escuchando, ¿tú a quién le atribuyes el mérito de tu vida llena de paz? Hay gente que dice, ay, yo tengo una vida llena de paz y de tranquilidad por mi trabajo, por mi salud, ay, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Realmente la fuente de la misericordia y de la bondad es Dios, la alabanza es para Él. Quiere decir que si yo le atribuyo el mérito a alguien por mi bienestar, si yo le atribuyo a alguien el mérito porque puedo soportar las pruebas y el sufrimiento, ese alguien es Dios. Hay que tener en cuenta el contexto. El apóstol Pablo está escribiendo eso en medio de la persecución, o sea, él está siendo perseguido, maltratado, injuriado, calumniado. Él ha sufrido físicamente enfermedades, persecuciones, hambres. Y por eso es que él está diciendo que en medio de todas esas circunstancias, el que lo ha consolado es Dios, que es un Padre lleno de misericordia. Por eso él dice, toda la alabanza sea para Dios. Y entonces, el que se lleva la gloria, el que se lleva el mérito, el que se lleva la fama y todas las alabanzas, es Dios, porque en medio de nuestro sufrimiento, Él es el que nos consuela. Después dice toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces queda clarísimo que la relación de Jesucristo con el Padre es única. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como todos somos hijos de Dios. Hay sectas que dicen que nosotros de manera natural todos somos hijos de Dios, y eso no es cierto. Solo somos hijos de Dios adoptivos a través de Jesucristo. Vuelvo y lo digo, solo somos hijos de Dios adoptivos a través de su Hijo Jesucristo. Pero esa relación única de padre e hijo que se da entre Jesucristo y el Padre, pues solamente la tienen ellos dos. Es única esa relación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Cuando dice que Dios es nuestro Padre misericordioso, está haciendo una diferencia entre la paternidad y la relación que tiene con Jesucristo y la relación que tiene con nosotros. Nosotros somos sus hijos adoptivos. Y por eso podemos decir que Dios es nuestro Padre misericordioso. ¿Cómo así que Él es nuestro Padre misericordioso? Pues resulta que Él es un Padre que no nos trata como lo merecemos, sino nos trata con bondad. Vuelvo y lo digo. Dios es misericordioso porque Él no nos trata como merecemos,
sino que Él nos trata con bondad, Él nos trata con amor. A pesar de que merecemos ser castigados, Él nos trata a través de su Hijo Jesucristo, nos trata con amor, con bondad. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Amigo que me estás escuchando, cuando tú sufres, cuando tienes un revés, cuando tienes una prueba, ¿estás recibiendo el consuelo de parte de Dios? Nosotros como familia, cuando sufrimos, cuando enfrentamos situaciones difíciles, ¿estamos recibiendo el consuelo de parte de Dios? Dios es nuestro consuelo. Dios es la fuente de nuestro consuelo. Dios es el que nos ayuda. Dios es la fuente de todo consuelo. Vamos a volver a leer este pasaje. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿Qué significa esto para nosotros como individuos y como familia? O sea, ¿nosotros estamos viviendo eso como familia? ¿Estamos viviendo eso como individuos? En eso tenemos que reflexionar, Dani. O sea, ¿nosotros estamos recibiendo el consuelo de Dios? ¿O nos desesperamos en medio de la prueba? ¿Nos angustiamos en medio de los problemas? ¿Nos angustiamos en medio de las dificultades? ¿O realmente estamos recibiendo de parte de Dios su consuelo? Como individuos, como personas, como familia, ¿estamos experimentando el consuelo de Dios? Vamos al versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Si ven que por eso dijimos que una de las principales virtudes que promueve la segunda carta a los Corintios es la abnegación. Porque el apóstol Pablo no está diciendo, Dios nos consuela para que nos sintamos bien. ¿Sí ven que él no dice eso? Miren lo que él dice. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, él no está diciendo, ay, qué chévere, Dios nos consuela y por eso estamos tan bien. Él dice, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Eso sucede en nuestra vida. O sea, nosotros hemos recibido el consuelo de Dios. ¿Le damos consuelo a otras personas? ¿Las personas cuando hablan con nosotros se sienten consoladas y animadas o sienten un látigo? Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Sigo en el versículo 4. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo esto porque los falsos maestros lo acusaban falsamente y él está diciendo, ¿qué? Si como Dios es el que me consuela, yo por eso los consuelo a ustedes. Yo los he tratado a ustedes como un padre trata a un hijo. Yo los he consolado, les he servido. Las personas que me han conocido a mí han recibido de parte mía consuelo porque yo he recibido el consuelo de parte de Dios. Dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Recuerden que esta primera sección se llama integridad. Y el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 va a estar hablando de integridad, Dani, porque los falsos maestros lo están acusando y entonces él dice, bueno, primero yo fui elegido por la voluntad de Dios. Y segundo, mi actitud siempre es consolarlos porque yo he sido consolado. Mi actitud no es déspota. Mi actitud no es de falta de empatía, ni de falta de solidaridad. Él dice, yo he sido perseguido y yo he sufrido. Y en medio de ese sufrimiento he sido consolado con Dios o he sido consolado por Dios. Y por eso ahora los voy a consolar o los consuelo a ustedes. Y esa es la característica del ministerio del apóstol Pablo. El consuelo a los demás. Por eso decimos que la gran virtud que el apóstol Pablo nos enseña es la abnegación. Versículo 7. Tenemos Tenemos la plena confianza
de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Ahí él está diciendo, todo verdadero cristiano en algún momento va a sufrir persecución. Todo verdadero cristiano en algún momento va a sufrir persecución, va a sufrir por culpa del Evangelio. Y ahí es donde debemos entender que así como Dios consoló al apóstol Pablo, también vamos a ser consolados por Dios. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Si ven que por eso esta carta tiene unidad, coherencia y lógica con el libro de Hechos y con la primera carta a los Corintios. En el libro de Hechos nosotros vimos cómo el apóstol Pablo sufrió la persecución en Éfeso, cómo sufrió la persecución en Listra, en Antioquía, en Corinto mismo. Y aquí él está hablando entonces de la persecución que sufrió en Asia. Miren, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Vamos a tener en cuenta este versículo. Esta es otra gran enseñanza que nos deja el apóstol Pablo aquí en este primer capítulo de la segunda carta. Él está en Asia y en Asia se arma un tremendo disturbio. Y era un disturbio tan terrible que donde lo encuentren a Pablo ahí lo matan. Y entonces él por eso dijo, uy, 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 creo que aquí ya morí. ¿Él lo está diciendo? Dice, vuelvo y lo leo. Versículo 9, de hecho esperábamos morir. O sea, él dijo, esta persecución está muy dura, esta turba está enfurecida, definitivamente me van a matar, donde me encuentren me matan. Es más, recordemos que en Hechos de los Apóstoles, los hermanos de la iglesia le dicen, no, Pablo, no vaya allá a donde está la multitud reunida porque lo van a matar. Y él no fue por eso. Y entonces él dice, me van a matar acá. Y él dijo, pero como resultado de ese peligro y de esa persecución, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano cuando enfrenta las dificultades. Muchos cristianos han sido llevados al límite y el objetivo es que aprendan a confiar en Dios y no en sus propios esfuerzos. Realmente de eso se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de dejar de confiar en mi propia pericia, en mi propia habilidad y empezar a confiar en Dios. Querido amigo que me estás escuchando, si tú estás empezando un negocio, si tú estás empezando la vida cristiana, si tú estás empezando el matrimonio, si tú estás empezando cualquier proyecto, este versículo nos debe dejar una gran enseñanza. No debemos confiar en nuestra propia pericia, en nuestra propia habilidad, sino confiar en Dios. El apóstol Pablo lo aprendió en medio de una terrible persecución cuando estaba a punto de perder la vida. Él dijo, no, ya me mataron. Y por eso él dijo, bueno, esto ya, Señor, ya no tengo nada más que hacer, estoy en tus manos. Se abandonó en las manos de Dios. Versículo 9, vuelvo y lo leo. Capítulo 1, versículo 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. O como dicen los militares, Dani, me entrego. Me entrego, correcto, ya no más. Sí, eso es cierto, me rindo. O sea, sí, Ya no tengo nada más que hacer. En mis fuerzas no se puede. A mi manera no se puede. Eso es algo que tenemos que adquirir nosotros como individuos y como familia, esa dependencia absoluta. Y es Dios. Realmente yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la pericia, está en tus manos. Guíame tú, haz tú. Si esto que yo estoy planeando, si esto que yo estoy pensando es tu voluntad, que salga, ratifícalo, anímame. Pero si no, quita eso de mi mente. Que eso no se dé para no confiar en mi propia habilidad. Y en medio de los problemas, hay personas que en medio de los problemas se desesperan, corren de aquí para allá y empiezan a buscar la ayuda de todo el mundo. Ajá, sí. Pero no se abandonan en las manos de Dios para que sea Él el que actúe. Versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado toda nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Sí ven cómo Él está exponiendo su integridad? Él está diciendo, yo cuando tengo problemas y estoy en peligro, yo no confío en mí mismo.
Yo no confío en mi propia habilidad, yo confío en Dios. Y cuando soy consolado es para consolarlos a ustedes. Si ven, el apóstol Pablo está demostrando su integridad. Su integridad como llamado por Dios, es elegido por Dios, y su integridad en el consuelo que le da a los demás, y su integridad en la dependencia de Dios. ¿Sí ven? Y vuelvo a repetirlo, él nos está mostrando su integridad. Número uno, en que fue elegido por la voluntad de Dios. Nos está mostrando su integridad en que él en medio del sufrimiento, cuando es consolado por Dios, es para consolar a los demás. Y él nos está mostrando su integridad en que en medio de las dificultades, él se encomienda única y exclusivamente a Dios. En las dificultades y en los problemas es que se conoce a la gente. Uno puede tener un socio, o uno puede tener un amigo muy íntimo, o una persona que le dice que a uno que lo quiere mucho. Ok, tenga una dificultad, tenga un revés. A ver si ahí se muestra ese amigo. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo integridad, porque en medio de las dificultades, yo antes los consuelo a ustedes, y en las dificultades no dependo de mí mismo. ¿De quién dependo? De Dios. De Dios. Solamente. Hay un proverbio que dice que todos son amigos del que da regalos. Sí. Pero cuando ya no... Claro, si alguien tiene dinero y da regalos, ahí tiene todos los amigos que quiera. Versículo 11. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Mire la integridad, dependo de sus oraciones también. Sus oraciones me animan. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Muy bien, hemos leído desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 1, versículo 11. Muy bien, vamos entonces a sacar una gran conclusión de estos primeros 11 versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recordemos, ¿cuál es la intención del apóstol Pablo? Defenderse porque los falsos maestros lo están desvirtuando la imagen de él frente a sus aprendices. Están poniendo en duda al mentor.